Buenas tardes. Acá empezamos con la conferencia virtual La traducción como género en sí mismo, reenunciación y etos del traductor, temas sobre los que estoy trabajando y para los que he sido convocada por la directora de este trayecto, María Laura Perazzi, a quien agradezco mucho siempre su amabilidad, su organización y su consideración, ¿no es cierto? Porque en estos momentos de tanta soledad, de cierta manera, de tanto confinamiento, es realmente muy agradable y muy importante mantenernos comunicados en este momento, bueno, mediante este trayecto virtual, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a hablar entonces de esta problemática en la que estoy trabajando. O sea, son todas, conceptos que estoy reviendo a partir del análisis del discurso, de la traductología, y en este caso me pregunto si la traducción puede ser considerada un género en sí mismo. Y para contestar esta pregunta, todavía incipiente y en exploración, me sirvo, entre otras cosas, para esta conferencia me sirvo de estos dos conceptos de reenunciación y de etos del traductor. Y también, bueno, van a ver un análisis de casos en esta presentación. Brevemente, porque no tenemos que ser muy... no tienen que ser muy prolongadas nuestras exposiciones. El plan de la conferencia es el siguiente. Voy a partir de una problemática, vamos a comentar algunas nociones operativas sobre las que trabajamos, un pequeño análisis de casos y una pequeña conclusión, que va a ser más o menos, tomar más o menos unos 15 minutos. En primer lugar, el título de la traducción como género en sí mismo y la reenunciación y etos del traductor parte de la siguiente problemática. En realidad es una reflexión que me quedó grabada en el Congreso Mundial de Traductología, el primer Congreso Mundial de Traductología que se realizó en abril de 2017 en París, ya hace 3 años. Y fue una reflexión presentada por Jean-Yves Masson, que fue uno de los organizadores de este congreso. En sus palabras inaugurales al congreso dijo lo siguiente: la fuerte tradición de desvalorización de la actividad de los traductores negó durante mucho tiempo la dimensión enunciativa, creativa, social e ideológica del acto traductivo como práctica discursiva. Estas palabras que señalo, dimensión enunciativa, práctica discursiva, me quedaron grabadas y me hicieron reflexionar sobre esta pregunta que me planteo sobre la categoría, digamos, del estatuto de la traducción desde el punto de vista discursivo. Para esto trabajo con, entre otras, 4 nociones que voy a presentar aquí, que ustedes seguramente conocen porque son nociones del análisis del discurso, que son las nociones de género discursivo, a partir de Bakhtin 2008, por supuesto Bakhtin lo escribió mucho antes, pero me manejo con la versión traducida en 2008 por Siglo XXI. Después, al final de la conferencia, les doy una lista de bibliografía sobre la que me he basado para esta presentación. Bueno, género discursivo, reformulando un poco, porque Bakhtin no da una definición, digamos, tipo diccionario. Él va y viene con la definición, pero reformulando y tratando de sintetizar lo que dice Bakhtin, habla de el género discursivo como enunciados estables, elaborados por cada esfera del uso de la lengua, de combinaciones reconocibles y propiedades textuales que persiguen una meta cultural determinada. Por supuesto que hay aquí nociones que son muy amplias, como lo de metacultural, como lo de uso de la lengua, pero bueno, no me voy a detener en esta definición de género discursivo, porque todos la conocemos, la hemos trabajado en algún momento, aunque sí recordemos que la noción de género discursivo tiene, digamos, 4 cuestiones que
que la hacen funcionar, digamos, que son el tema, ¿no es cierto?, de qué habla ese texto, digamos, que estudiamos, la estructura, es decir, cómo está organizado ese texto o ese género. No vamos a entrar ahora en la discusión de género o texto. El estilo, es decir, qué recursos lingüísticos utiliza el hablante para presentar el tema del que habla. Y finalmente, disculpen, pero ando muy mal de la voz. Y finalmente la función, es decir, para qué se habla y para quién se habla. Por supuesto que esto de para quién se habla pasa por la oralidad, pero también pasa por lo escrito, ¿no es cierto? Habla en un sentido general. Bueno, esto entonces, en cuanto a las características que tiene todo género discursivo, se une en cierta manera con la noción de acto de enunciación. Es decir, para nuestro caso partimos de la enunciación como acto, ¿no es cierto?, como acto original, digamos, que en este caso sería la enunciación del texto por ser traducido, y nos unimos a otra noción, que es la noción de reenunciación. Para esto nos acercamos a lo que dice Myriam Suchet, que es también otra investigadora, que a diferencia de Bakhtin trabaja sobre traducción. Entonces Suchet lo que hace es justamente conciliar ciertos aspectos del análisis del discurso con también aspectos traductológicos. Y en el caso de la reenunciación, ella se pregunta, ¿no es cierto?, y se reflexiona sobre esto. Si aceptamos considerar el texto literario como el producto de un acto de enunciación, se considerará, lógicamente, su traducción como un acto de reenunciación. Esta propuesta, dice Suchet, es muy simple, pero escasamente explorada, sin duda porque impone desmitificar la invisibilidad del traductor. Bueno, esto es la cita de Suchet, de su obra, que, como les decía, está citada en la bibliografía y que hemos traducido y subrayado porque es una obra originalmente escrita en francés. Entonces, fíjense que ella toma el texto literario como un acto de enunciación y su traducción como un acto de reenunciación. Es decir, un aquí ahora de una enunciación nueva, que por supuesto tiene que ver con la primera enunciación del texto original, digamos, pero una enunciación realizada por, en este caso, un traductor y destinada a otro público y que no va a ser exactamente el público original para el que tradujo el autor. Ahora, lo que nos interesa de esta definición, y por eso subrayamos, es justamente esta diferencia que hace entre acto de enunciación y acto de reenunciación. Pero también lo que nos interesa es, y por eso lo hemos agregado, es esta dimensión que abrimos y que no cerramos justamente en el texto literario, sino que también la abrimos a todo tipo de texto, porque en realidad el producto de un acto de enunciación no es solamente un texto literario. Ella, por supuesto, trabaja sobre el texto literario, pero el producto de un acto de enunciación es todo tipo de texto, todo tipo de discurso. Entonces, por eso nosotros agregamos esto de todo texto. Todo texto es producto de un acto de enunciación. La tercera noción sobre la que trabajamos es la noción de etos. La noción de etos, que fue, trabajada, por supuesto, inaugurada por Aristóteles, es decir, la imagen que proyecta el orador para su público, una imagen, que tiene que ver con la retórica. Esta noción de etos fue reformulada por la lingüística, Ducrot, entre otros, Mengonot, Amosy. Pero nosotros lo que tomamos es su, reformulación, su derivación en el etos del traductor, ¿no es cierto? Porque tanto Amosy como Mengonot como Ducrot tomaron el etos del hablante, el locutor, etcétera,
la exploración viene por el lado de un hablante en su lengua, pero en ningún momento mencionan la problemática del traductor. Por eso volvemos a Sujet, porque Sujet justamente parte de la noción de ethos, pero para aplicarla a qué pasa en el caso del traductor. Entonces, Sujet, en cuanto a la definición que da del ethos de traductor, dice, es la imagen de la distancia constitutiva de toda enunciación, tal como es negociada entre el texto original y su traducción. Es decir, de qué manera el traductor se va a acercar al lector, se va a acercar al autor, se va a comportar, digamos, en su discurso, en su enunciación o en su reenunciación en su traducción. Ahora, nosotros como estamos reformulando y explorando, nosotros, planteamos o proponemos una pequeña diferencia en esta definición. No pensamos tanto en la imagen de la distancia constitutiva, sino directamente en el ethos como esa instancia discursiva, que por supuesto es constitutiva de toda enunciación, y que está negociada entre el texto original y su traductor. Ahí estamos justamente trabajando sobre, ¿es el texto original y su traducción o es el texto original y su traductor? Bueno, por supuesto hay desplazamientos metonímicos, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos hablar de acto de enunciación, podemos hablar de ethos del traductor, podemos hablar de ethos del hablante, pero en definitiva todo eso se explora, se constata, se documenta, se analiza finalmente en la materialidad del texto. Entonces, bueno, cuando habla de traducción, metonímicamente está hablando de el traductor. Esta definición es la que estamos trabajando, pero es una definición propia y está en estudio todavía. La cuarta noción operativa con la que trabajamos es la noción de culturema. Fíjense que cuando habla Bastín de género discursivo, nombra esto de los enunciados que persiguen una meta cultural determinada. Esto por un lado. Y aparte nosotros trabajamos mucho el tema del culturema, porque en realidad donde vemos, por lo menos el corpus que hemos trabajado más que nada, donde vemos justamente esas diferencias, esa visibilidad o no del traductor, es en todo lo que tiene que ver con la traducción de la cultura. La cultura, ojo, la cultura digamos, en una definición, en una concepción amplia, o sea, no es cultura, por supuesto no es la cultura relacionada con la civilización, ni relacionada con lo artístico, lo filosófico, por supuesto que eso también, pero la cultura en un sentido amplio, como todo aquello que identifica el quehacer humano, pero en todas las esferas de ese quehacer. No solamente, por supuesto, en el arte, en la ciencia, en la literatura, sino también en el derecho, en la ciencia, en la técnica, en lo popular, por ejemplo, en lo especializado también, es decir, pensamos también en otro tipo de cultura que puede ser la cultura de experto. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Bueno, nos quedamos por ahora con esta noción de culturema muy amplia, que es la que presenta Molina en su obra sobre el análisis de culturemas y la traducción del español al árabe, y que es esta, ¿no es cierto?, un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y que al entrar en contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un problema de índole cultural entre los textos origen y meta. Bueno, como verán, es una definición un poco tautológica que da mucho vueltas en cultura, cultural, ¿no es cierto? O sea, en la misma definición está la palabra cultura, pero bueno, por lo pronto esta es la definición que retenemos para nuestros análisis, nuestras investigaciones. Esto entonces en cuanto a las 4 nociones con las que trabajamos y presentamos en esta conferencia.
Ahora, ¿dónde aparece ese ethos del traductor, esa instancia discursiva que juega, que se aleja, que se acerca al lector, al autor? ¿De qué manera se visibiliza? ¿De qué manera tipográfica, textual, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este sentido vamos a dar un breve análisis de casos que, por supuesto, no son exhaustivos de ninguna manera. Es más, hay infinidad de casos para analizar en este tema. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la problemática del texto jurídico, ¿no es cierto? Seguramente la mayoría de los que me escuchan son traductores jurídicos, traductores públicos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visibilizado, aparte de visibilizarse en la traducción de diplomas, en la traducción pública, con su sello y firma? Es decir, el traductor como personaje, como profesional de carne y hueso, digamos, ¿no? El sujeto empírico que firma la traducción y que se hace responsable de esa enunciación y de esos enunciados, ¿no es cierto? Aparte de ese sujeto empírico, tenemos el sujeto discursivo, que es esa instancia que va a visibilizarse más o menos según las necesidades de la traducción. Entonces, por ejemplo, fíjense, en traducción de diplomas, doy un caso solamente, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, cuando traducimos, tenemos que hacer una nota al pie explicando alguna diferencia de los sistemas educativos? Por ejemplo, bueno, yo provengo de la traducción francés-español, y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra licence, que siempre de alguna manera tenemos que explicar por qué no se puede traducir como licenciatura así, lisa y llanamente. El caso también de los baremos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el puntaje de las calificaciones, que en Francia se oscilan entre el 1 y el 20, mientras que en castellano oscilan entre el 1 o el 0 y el 10. Entonces, eso también, ahí hay una visibilización del traductor para explicar como miles de veces como notas de traductor. Aquí hay un ethos en juego, hay una reenunciación en juego, porque quien ha hecho un diploma no ha pensado en la traducción, por supuesto. El diploma se hace en una lengua para otros fines, pero muchas veces nosotros tenemos que traducir esos diplomas o partidas de nacimiento o cualquier documento público con otro fin, y ese otro fin, por supuesto, va también a condicionar nuestra manera de enunciar esa producción, ¿no es cierto? Este es un caso. Otro caso puede ser en el texto científico. En el texto científico, por ejemplo, doy esto que me llamó la atención en una obra, Le terme clé de l'analyse du discours, que es los términos claves del análisis del discurso, la traducción de Paula Mahler al español. Fíjense que ella en el paratexto, por supuesto ahí está presente ella en el paratexto, en las notas a pie de página, y aparece la palabra script. El término clave del análisis del discurso es un pequeño librito que explica, bueno, justamente los términos, es hecho por... no dije... Bueno, lo presento, es por Mengonot, de Dominique Mengonot. Y es una especie de pequeño diccionario de términos. Bueno, en el término script, en francés, la traductora elige una nota a pie de página diciendo: la palabra es de origen inglés y su traducción es guión, pero se utiliza en esta lengua en todos los textos especializados. Fíjense que aquí hay una entrada, una presencia de la traductora haciendo esta salvedad, haciendo esta explicación, y aquí nosotros pensamos que también es un hecho cultural, pero no cultural, digamos, de diferencia entre lo que puede ser la cultura francesa y la cultura española,
o la cultura argentina, etcétera, sino esa diferencia que hay entre una cultura de experto o una cultura, como Ortega Orjonilla llama en 2002, la cultura elitista, y una cultura, digamos, más estándar, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos esa cultura de experto que la traductora tiene en cuenta para explicar por qué esa palabra script ha sido dejada como un préstamo del inglés, ¿no es cierto? Entonces fíjense esto de se utiliza en esta lengua en todos los textos especializados. Entonces aquí también hay bastante para estudiar, para analizar de la presencia del traductor, en este caso de la traductora, y qué distancia, qué instancia discursiva toma en cuenta, asume para la traducción de esta obra. Bueno, esto hay mucho para decir, pero esto es solamente un caso. El otro caso que les quiero comentar es ya un caso de texto literario. Bueno, por supuesto, en los textos literarios siempre parecería que hay más riqueza, porque quizás hay más matices, están los matices de la intención, de la ironía, de lo implícito, muchos más matices que quizás no entran tanto en otro tipo de textos. Y en este caso, lo que me llamó la atención fue comparando la versión de Rayuela entre el español y el francés, es decir, el original Rayuela de Cortázar en el 63 y su versión en el 66, ver de qué manera la traductora asume ese ethos, esa instancia discursiva que la convoca en la traducción, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, ella asume que la palabra porteño, en la nota a pie de página de la página 22 de la versión traducida, ella asume que la palabra porteño, traducción de porteño, no va a ser comprendida por el lector. Entonces lo que hace es marcarla en nota a pie y agregar habitant de Buenos Aires, habitante de Buenos Aires. Es decir, fíjense que hay una especie de ethos pedagógico en el que la traductora asume que esa palabra no va a ser comprendida y la explica. Un caso parecido en la página 23, cuando en una nota a pie de página explica quién fue Tupac Amaru. Chef inca écartelé et dépecé par les españoles. O sea, caudillo inca descuartizado y desmembrado por los españoles. Fíjense que aquí ella tiene noción de que esa diferencia cultural va a ser muy notoria, que un lector francés no va a entender, y que entonces está en ella, en la traductora, explicar en nota a pie de página quién fue Tupac Amaru. Pero esa entrada, esa visibilización que tiene la traductora no se condice con otras entradas, con otras instancias discursivas que asume en su traducción. Así, por ejemplo, en el ejemplo 4, vemos que se visibiliza su instancia discursiva ya no con una nota a pie de página, sino con la utilización de comillas. Esas comillas, las comillas que desde el punto de vista discursivo son como islotes, ¿no es cierto? Dentro de la territorialidad del texto, la comilla destaca, ¿no es cierto? Como pueden ser las cursivas también, destaca y aísla, al mismo tiempo que destaca, aísla la expresión o la palabra de qué se trata, ¿no es cierto? Fíjense en este ejemplo, el empleo de comillas, por ejemplo, en la versión original decía, para colmo, tenía ganas de matear y se le había acabado la yerba, es decir, le quedaba yerba para medio mate, con clavos derechos y yerba la siesta sería más tolerable. Bueno, es un momento de dos personajes de Rayuela que la traductora va a traducir como sans compter qu'il avait envie de se taper un maté, bueno, la expresión se taper un maté para matear, et qu'il n'avait plus d'herbe. Y la
palabra herbe va a aparecer entre comillas. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué tuvo esa necesidad la traductora de manejar las comillas para su traducción, ¿no es cierto? Bueno, eso ya sería cuestión de preguntarle a la traductora empírica, ¿no es cierto? Pero evidentemente la palabra yerba, la palabra herbe, se destacó como un culturema también dentro de esta traducción. Fíjense también que hay otros casos. Bueno, el caso de cursivas está en este ejemplo 5, pero no solamente en este ejemplo 5 hay cursivas, sino también instancias discursivas que, bueno, hacen pensar en también el bagaje de conocimientos, la intención, electos, digamos, en cuanto a esa distancia que la traductora va a manejar entre el original y su traducción. Y fíjense, en el texto decía, en la parrilla, Oliveira es uno de los personajes de la novela, empezó a tomar vino y a comer chorizos y chinchulines. Para nosotros, por supuesto, es todo muy familiar. Le hizo un resumen de la situación política y deportiva del país, deteniéndose especialmente en la grandeza y decadencia de Pascualito Pérez. Oliveira dijo que en París se había cruzado con Fangio y que el Chueco parecía dormido. Bueno, fíjense la versión al francés. Traduciendo, une fois au bistrot, Oliveira se mit à boire du vin rouge et à manger du chorizo, ou chorizo, et des chinchulines, chanchulines sería en francés, autrement dit des crêpes en tresse. O sea, fíjense que la traductora aquí interviene en el texto, en la traducción, primero con la cursiva en la palabra chinchulines, o sea, un culturema que destaca respecto del lector francés, pero a su vez, ese chinchulines, evidentemente ella tiene la idea de que esa palabra chinchulines el lector francés no la va a entender, y aparece una amplificación. Autrement dit, des tripes en tres. Es decir, ahí, si nosotros tenemos que hacer una retraducción, digamos, o una retrotraducción del francés al español, diríamos chorizos y chinchulines, dicho de otra manera, tripas en trenza. Es decir, está explicando la palabra chinchulines para el lector francés. Al mismo tiempo, en la misma frase, aparece el personaje que existió, Pascualito Pérez, que fue un boxeador, pero fíjense que en el original Pascualito Pérez no está, no se sabe quién es. O sea, lo sabe el que lo lee. No sé si lo sabrán todos aquí en Argentina, porque esto es una obra de hace ya más de 50 años. Pero fíjense que aquí aparece la explicación, o sea, aparece la amplificación de la palabra Pascualito, del personaje Pascualito Pérez, con la palabra boxeur, o sea, boxeador. La traductora agrega la palabra boxeador, mientras que cuando habla de Fangio, dice Oliveira dit qu'à Paris il avait rencontré Fangio et qu'il lui avait trouvé l'air abruti. Es decir, el lui, que sería le encontró, lo encontró dormido. Bueno, no se puede hacer una traducción literal, pero ¿qué quiero decir con esto? La palabra chueco en ningún momento aparece en la versión en francés. Pueden parecer nimiedades, pueden parecer detalles, pero justamente para nuestro análisis del etos del traductor, de la intervención del traductor dentro de su enunciación, es importante porque aquí se da justamente esa distancia discursiva, discursiva porque no solamente es textual en cuanto a las técnicas que va a implementar como traductor, sino también todo aquello que hace a los parámetros temporales y espaciales
de la enunciación de la traducción, ¿no es cierto? Es decir, aquí, evidentemente, para salvar esa distancia cultural, que puede estar dada por una distancia espacial entre Argentina y Francia, la traductora eligió agregar la palabra boxeador a la figura de Pascualito Pérez. Para salvar esa distancia también, la traductora eligió explicar qué es chinchulín en francés. Y bueno, y por algo que quizá nos tendríamos que preguntar, eligió no traducir la palabra chueco. Eso ya sería otro tema, ¿no es cierto? Pero bueno, esto nos da a ver que el traductor, en este caso la traductora, interviene en el texto, aparece de una manera que puede ser muy patente, digamos, muy visibilizada, cuando por ejemplo agrega las notas a pie de página, pero también de una manera muy sutil, incluso confundiéndose con el autor, cuando por ejemplo agrega amplificaciones, ¿no es cierto? Cuando utiliza la técnica de la amplificación en su traducción, porque si nosotros leemos, si leemos la obra directamente en francés, no la leemos en castellano, leemos El boxeador Pascualito Pérez, y en el original no dice el boxeador, dice directamente Pascualito Pérez. Es decir, ese juego con el lector que hace Cortázar en esa época, en el año 63, desaparece y se amplifica en la versión en francés. Lo mismo con lo de Chinchulines. Chinchulines no es Cortázar el que está diciendo, dicho de otra manera, tripas en trenza. No, es la traductora lo que está diciendo, pero en el caso de este párrafo, aquí el lector francés lo interpreta como que es Cortázar el que lo está diciendo. Entonces es muy interesante el juego que se da entre traductor y autor, ¿no es cierto? Es decir, es como si el autor en cierta manera estuviera hablado por el traductor. Entonces, ¿qué pasa con el lector que lee esta traducción, ¿no es cierto? Tiene conciencia de que es el autor el que, es decir, que es el traductor el que dice esto, o lo toma como que es el mismo autor. Bueno, por supuesto que en la mayoría de las veces, justamente esa es una de las problemáticas, y eso es una de las cuestiones que me invitan a pensar la traducción como un género en sí mismo, porque la mayoría de las veces, como decía, el lector medio, toma una obra traducida como si fuera la obra original, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién se le ocurre hoy, por ejemplo, que la obra, que el cuento de Caperucita Roja, en algún momento fue una traducción del francés? Entonces, es muy interesante ver esta cosa implícita que hay en la traducción, como lo que está, digamos, tapado, ¿no es cierto?, lo que está invisibilizado. Justamente nuestra tarea como investigadores y como traductores es buscar estas maneras de visibilizarse. Sabemos hoy en día que el traductor está cada vez más visibilizado también, ¿no es cierto? Bueno, ya terminando, esto es nada más que una pequeña conferencia como para despertar ciertas preocupaciones, indagaciones, preguntas que pueden llevar digamos, a analizar otras cuestiones, ¿no es cierto? Cuestiones que están cercanas. A manera de conclusión podemos decir que las reflexiones y los análisis sobre el ethos del traductor ayudan a indagar en varios aspectos del acto traductivo. La dimensión psicológica del traductor, por ejemplo, su voz, su visibilidad en el texto, la utilización de estrategias y técnicas de traducción, y también sus puntos de vista, metalingüísticos y metatraductivos, que hacen que interceda entre ese enlace, digamos, invisible entre el autor y el lector, ¿no es cierto? Es decir, en resumen,
esto ayuda a analizar numerosos aspectos culturales e ideológicos que hacen a una técnica, a una ética de la traducción. Bueno, aquí les voy a dejar la bibliografía básica sobre la que trabajo. Aquí hay algunos textos, por ejemplo, esta indagación que estoy haciendo sobre la traducción como género en sí mismo está en prensa, es un artículo que he publicado para una revista de México, la revista de Estudios del Discurso, y bueno, dentro de poco, creo que el año que viene, en febrero del año que viene, va a formar parte de este número 6, el número 2 del año 6 de la revista, así que espero cuando lo tenga hacérselo llegar si les interesa, ¿no es cierto? Y después también algo parecido en cuanto a los desafíos traductológicos, pero ya en los textos jurídicos, que también está en prensa, y bueno, esperemos que salga en lo que falta de este año. Y después otra bibliografía, alguna de la cual está disponible en internet. Así que bueno, muchas gracias por su atención, les dejo el mail, y bueno, espero verlos en alguna instancia presencial dentro de poco, no sé si este año o el año que viene, y será una oportunidad para seguir comentando, discutiendo, analizando, intercambiando ideas sobre el acto traductivo, la traducción, el problema de la cultura en la traducción, que bueno, que nos convoca y que nos apasiona en realidad investigar. Así que bueno, que sigan bien, espero que se cuiden mucho. Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad de intervenir en este trayecto y bueno, espero verlos pronto. Hasta luego.